Si se dejara de compartir la presentación, entonces porfa me avisen para reacomodarlo ahí en Teams, ¿de acuerdo? Ok, bien, por ahí la introducción, siempre hago ahí, sí, sus habladas, ¿verdad? Que dura 800 horas explicando algo súper sencillo. Pero bueno, en sí, la genética usualmente es lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención de por qué de pronto papá y mamá ambos tienen el cabello lacio y por ahí hay un bebé que nació con súper colochos. Entonces posiblemente hay que comenzar a analizar ahí cuál es la historia genética de los abuelitos y cuál es la historia genética de tanto de los abuelitos paternos o maternos, ¿verdad? Fijo, por ahí alguien habrá salido con colochos y por eso es que ese bebé tiene colochos, ¿verdad? Y si no, la gente, ¿qué diría? Que es adoptado, ¿verdad? Siempre los hermanos estamos molestando con eso, ¿verdad? Regálenme un segundito. Ok, entonces, en sí, ¿qué es la genética? Dice que es el campo de las ciencias biológicas que estudian cómo los genes son transmitidos de una generación a la siguiente y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan esos genes. Entonces, vean esta imagen que visualizamos, que se representa que mamá es rosada, típico, papá es celeste, y entonces vean cómo cada uno de los hermanos o cada uno de los chicos que nacieron de esos dos mismos papás están exactamente con la misma información de papá y mamá, pero ordenado de una forma diferente. Entonces, por ahí les explicaba a algunos chicos que estuvieron en clases hace unos días cómo es que papá y mamá me dotan exactamente de la misma información, al igual que a todos mis hermanos, y no todos somos idénticos. ¿Por qué es que no salen clones? ¿Por qué es que no salen todos exactamente iguales? Bueno, resulta que así como cuando se juega bingo, que se revuelven ahí las mismas 100 bolitas en, creo que se llama tómbola, o no sé cómo se llama esa bola ahí, donde se revuelven ese espacio ahí, donde se revuelven todas las bolitas del bingo. Cada vez que se juega bingo van a salir infinidad de combinaciones diferentes, de manera que aunque sean exactamente las mismas bolitas que se utilizan para jugar 800 años bingo, van a salir de formas diferentes. ¿Por qué es esto? Bueno, porque justamente las personas se aseguran de que revuelvan esas bolitas y cada vez que se juegue bingo va a salir en un orden diferente las bolitas, ¿verdad? Entonces, jugar bingo siempre va a ser diferente, ¿verdad? No va a ganar siempre la misma persona con el mismo cartón. Bueno, más o menos así funciona la genética. En este caso, cuando se da la formación de los gametos, que gametos van a ser las células sexuales, que en el caso del hombre tenemos que las células sexuales son, vamos a colocar por acá el puntero, que en el caso del hombre las células sexuales son los espermatozoides y en el caso de la mujer las células sexuales son los óvulos. En este caso, cuando se combina un óvulo con un espermatozoide, vamos a tener, aunque es exactamente la misma información de mamá que la misma información de papá, es como si las echaran ahí en esa bolita, ¿verdad? La tómbola, combinan todos los mismos genes, ahí varias, se da una recombinación genética, es el término, que en la cual, por decirlo así, ¿verdad? Se revuelven todos los genes de papá y de mamá y listo, tenemos acá al primer bebé. Otra vez ellos dos decidieron que van a tener un bebé, el mismo o los mismos óvulos de la misma persona, ¿verdad? Con el espermatozoide del mismo papá, les hacen ahí una recombinación genética, un revolver de bolitas, un revolver de genes, y entonces tenemos al segundo niño. Y así sucesivamente, si 800 hijos tienen, 800 veces se da esta recombinación genética. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, si ahorita esta cuestión del COVID, ¿qué pasaría si el COVID atacara a las personas que tienen corazón? ¿Cuántos humanos quedarían vivos en este momento? Ninguno, ¿verdad? Porque todos los humanos tenemos corazón. Bueno, por ahí alguna que otra chica diría, o alguno chico tal vez, es que esa otra no tiene corazón, ¿verdad? Es una persona desalmada, pero bueno, habitualmente todos tenemos corazón, ¿verdad? Así que habitualmente ya se hubiese acabado la especie humana, se hubiese extinto. ¿Por qué? Porque justamente la variabilidad genética lo que busca, que es un concepto que vamos a estudiar de gran relevancia cuando veamos el tema de evolución, resulta que las especies se redirigen más, se van más hacia la variabilidad genética
y no tanto a guardar exactamente la misma información como si fuéramos clones. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos los humanos somos de la misma especie y tenemos igual los mismos 46 cromosomas y tenemos cabeza, brazos, hígado, tenemos toda la información igual, resulta que de alguna forma la especie tiene que buscar que cada individuo sea relativamente diferente entre sí, aunque sea por rasgos muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque como les decía antes, ¿verdad? Si viene una enfermedad o si viene alguna cuestión y ataca a esa especie, se necesita que no todos sean exactamente iguales, porque si no, nos iríamos de una vez a la extinción, ¿verdad? Que es lo que tenemos con muchas de las enfermedades que han surgido a nosotros en la especie humana, ¿verdad? Especialmente los últimos virus que han estado atacando hace unos años, la famosa influenza, ¿verdad? ¿Quiénes eran las personas que más atacaban? Las personas que inclusive iban bebés, los bebés muy pequeños. Esa era una gripe muy, muy fuerte que atacaba bebés y atacaba a las personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Diabetes y toda esta cuestión, ¿verdad? Y que por eso ahora es tan importante que todos nos vacunemos con la vacuna contra la influenza, ¿verdad? Ahora viene en ese otro caso el COVID, que el COVID ya no ataca tanto a niños, por lo menos las cepas que han salido hasta el momento, y tenemos que esta se basa en principal la población de mayor edad, y así sucesivamente a lo largo de la historia siempre han habido virus, bacterias y un montón de situaciones que atacan a una especie, a una parte de la especie, por lo general a la especie más vulnerable, a la parte de la especie más vulnerable, pero aún así a lo largo de la historia, por lo menos la especie humana no se ha extinto, ¿verdad? Vemos como otras especies, sí, muy tristemente se han extinto, ¿verdad? Y muy, muy, muy a pesar de que es justamente el ser humano el que ha metido ahí mano para que ellos sean los que se extingan, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, un tema de otro concepto. Dice que la herencia genética entonces va a ser la transmisión a través del material genético existente en el núcleo celular. Entonces, ¿dónde se encuentra? Perdón, es que ya ayer estuve hablando y dando clases toda la mañana. Y hoy también, y ya estoy afónica. Bien, dice que justamente esta imagen es muy cautivadora, ¿verdad? En su buena teoría, aquí a la derecha se encuentra una chica y aquí a la izquierda se encuentra posiblemente ahí la abuelita o la tatarabuela. Y entonces vemos cómo es que los rasgos se pueden heredar justamente de papá o de mamá y se pueden transmitir a generaciones siguientes. Dice que es la transmisión a través del material genético existente en el núcleo celular de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes. La herencia consiste en la transmisión a su descendencia de los caracteres de los ascendentes. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de herencia genética estamos hablando de esa transmisión de todos los rasgos que contienen papá y que contienen mamá, y no solamente papá y mamá, sino que contienen los abuelitos y los tatarabuelos y toda la ascendencia ahí hacia arriba de esa familia. Y todo eso se transmite justamente a través del ADN. Es la molécula que guarda toda esa información y que me dice, yo voy a ser una especie humana, voy a tener 46 cromosomas, voy a tener cabello principalmente en la parte de la cabeza, no como los simios o los monos que tienen, o muchos otros mamíferos que tienen cabello en todo el cuerpo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, y por acá es un tema que vamos a conversar ahí más adelante acerca de cómo ha sido todo el desarrollo histórico de la genética, que lo vamos a dejar por ahí pendiente. Vamos a ver que en los ácidos nucleicos justamente es donde radica gran parte de la clave de cómo funciona la genética. Entonces vamos a mencionarlo, que hay dos tipos de ácidos nucleicos, tenemos al ADN y al ARN, y en este caso el ADN, a mí me llama muchísimo la atención un dato que menciona que una hélice, una cadena de ADN extendida, porque es una cadena que está, como es doble, ella se va como enrollando. Entonces si nosotros lográramos sacar una molécula de ADN de una de nuestras células y la lográramos extender, esa cadena logra medir inclusive 7 metros. Ustedes se pueden imaginar que estamos hablando del núcleo de una célula, donde ni siquiera la puedo ver a simple vista, es algo microscópico, y la extensión del ADN es tal
que a pesar de que es microscópico, si nosotros lográramos estirarlo, mediría hasta 7 metros. Realmente es una cantidad bastante maravillosa, ¿verdad? Dice que las moléculas de ADN y ARN se denominan ácidos nucleicos principalmente por haberse ubicado dentro del núcleo, por eso les llamaron ácidos nucleicos, y están formadas por subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Vamos a ver que en este caso las características son bastante, o vamos a tratar de estudiarlos desde su punto de vista diferenciante, o sea, cuáles son las características que más bien diferencian al ARN del ADN. Entonces vamos a ver que el ARN es una cadena sencilla, vamos a aprendernos que es una cadena simple de nucleótidos, mientras que el ADN es una cadena doble de nucleótidos. Vamos a ver, ya casi les voy a explicar qué son esas palabras raras. Vamos a ver que el ARN está conformado por 4 bases nitrogenadas, el ADN también. De hecho, comparten 3 de esas bases nitrogenadas, ambos están formados por adenina, citosina y guanina. Y hay una base nitrogenada específica que los diferencia a ambos. El ARN contiene uracilo y el ADN contiene timina. ¿Cómo hago yo para aprenderme que el uracilo, que ni siquiera logro pronunciar bien esa palabra, es del ARN y la timina del ADN? Bueno, por ahí una opción para que ustedes se lo aprendan es que los dos contienen esas mismas 3 bases nitrogenadas. O sea, la que más se tienen que aprender es que el uracilo es del ARN y la timina del ADN. ¿Cómo? Bueno, una idea por ahí es que el uracilo, vamos a hablarlo ahí como un extranjero, el uracilo, no se pronuncia así, pero bueno, para que ustedes se lo aprendan, tiene una R por acá, uracilo, y el ARN tiene una R por acá. Entonces pueden relacionar que el uracilo es del ARN y por ende entonces si no es gallo gallina. Ahora la timina va a ser del ADN, ¿ok? Para que lo tengan por ahí en cuenta. Chicos, recuerden que esas notas son súper importantes. Yo sé que ahí les queda el video grabado, pero que vayan tomando notitas es importante. La otra gran diferencia es el tipo de azúcar que los conforma. En este caso vamos a tener que el ARN está conformado por un azúcar que se llama ribosa y el ADN por un azúcar desoxirribosa. Y ustedes dirán, mira qué vacilón, ese azúcar se llama parecido al nombre del ácido nucleico. Y bueno, y es porque en efecto el azúcar es la que le da el nombre a la base, al ADN, al ácido nucleico, perdón, ya estoy loca. Es que estoy tratando de revisar aquí, estar pendiente a ver si hay algún mensaje o alguna duda que estén mencionando. Entonces, en este caso se llama ácido ribonucleico porque tiene un azúcar ribosa y este otro se llama ácido desoxirribonucleico porque tiene un azúcar desoxirribosa. Luego, ¿dónde los encontramos ubicados? Bueno, vamos a ver que el ARN lo podemos encontrar en el ribosoma o en los ribosomas de nuestras células, en el nucleolo y en el citoplasma dispersos. Y vamos a encontrar al ADN específicamente dentro de los cromosomas, en las mitocondrias y en los cloroplastos también si es una célula vegetal. Y la función, tenemos que el ARN principalmente se encarga de sintetizar proteínas y el ADN, además de sintetizar proteínas, se encarga de la reproducción por medio de la herencia genética. Vamos a ver entonces qué es un nucleótido, que por ahí les estaba mencionando. Un nucleótido es una unidad bioquímica que conforma a específicamente a las biomoléculas llamadas a los ácidos nucleicos. Entonces, en ese caso, bioquímicamente hablando, un nucleótido está conformado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Y esa azúcar pentosa puede ser ya sea de tipo ribosa, si es el ARN, o de tipo desoxirribosa, si estamos hablando del ADN. Acá, por ejemplo, logramos visualizar bioquímicamente, se representa de esta forma. El próximo año, cuando ustedes estudien química orgánica, más o menos se van a acordar de esas cosas. Esto es bioquímica o química orgánica. Así se representan a estas biomoléculas. Esa es la forma en la que se representa el ácido fosfórico o el grupo fosfato. Esta es la forma en la que se representa la base nitrogenada llamada adenina.
Así se representa la guanina, la citosina, el uracilo y la timina. Vamos a ver que dependiendo de la base nitrogenada, algunas se van a llamar purinas o púricas, y que en este caso sería la adenina y la guanina, y pirimidínicas a la timina, al uracilo y a la citosina. Y aquí arriba tenemos cómo se representa bioquímicamente las azúcares. Entonces aquí tenemos el azúcar desoxirribosa y aquí a la derecha el azúcar ribosa, ¿ok? Ahora, vamos a ver que, bueno, por aquí está un poco ahí de información de la que ya les mencioné antes. Más o menos, en una forma, bueno, eso es ahí una representación en 3D, ¿verdad? De cómo se representa el ácido desoxirribonucleico, que es una cadena doble de nucleótidos, y esa sería una cadena sencilla de nucleótidos. ¿Qué significa? Que va a estar unido un grupo fosfato con el azúcar, y aquí en el azúcar sale la base nitrogenada, ya sea citosina, adenina, citosina, bla, bla, bla. Y en el caso del ácido desoxirribonucleico vamos a tener dos cadenas de las cuales se va a unir ahí o va a estar conformada por el grupo fosfato, por el azúcar desoxirribosa, del cual sale una de las bases nitrogenadas. Y aquí a este otro lado va a estar exactamente la misma información, el grupo fosfato y el azúcar del cual sale la otra base nitrogenada. Yo sé que ahorita parece que les estoy hablando en japonés, pero van a ver que conforme estamos avanzando más en el estudio de la genética ya van a ir entendiendo esos conceptos. Las funciones de los ácidos nucleicos vamos a dejarlos para la próxima guía. Ok, y por aquí viene entonces, para ya entrar a la resolución de ejercicios, vamos a ver estos conceptos. El concepto de gen, vamos a ver que le vamos a llamar gen al fragmento más pequeño de la molécula de ADN, llamado también unidad de herencia, que codifica la información necesaria para especificar la secuencia de aminoácidos de proteínas determinadas y establecer características particulares. ¿Alguno iba a hacer alguna consulta? Chicos, que por ahí escuché un micrófono. No, se repitió. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es un gen? Es lo más chiquitito que va a tener una molécula de ADN, una partícula, un fragmento de ADN. Entonces, si por ejemplo nosotros lo vemos aquí en la imagen anterior, un gen vendría siendo un espacio en esta molécula de ADN, ¿ok? Todo esto es una franja de ADN, una cadena de ADN, y el gen sería un fragmento de esta molécula de ADN, ¿ok? Vamos a ver que vamos a ver primero el concepto de cromosoma. Los cromosomas son estructuras físicas de la célula eucariota que portan a los genes. Entonces es como si fuera una mochila larga, una mochila ahí en forma bueno, tiene esta forma, los cromosomas tienen esta forma, ven que es como una formita así alargada. Entonces supongamos que eso es una mochila y que adentro están los genes. Entonces, si esto es un cromosoma, vean que tiene una formita así como un bastoncito. Si esto es un cromosoma, un fragmento de este cromosoma, que aquí internamente, veanlo, aquí esto se ve, es como si viéramos por dentro el cromosoma, aquí por dentro está el ADN. Entonces aquí enrollado en estos cromosomas se encuentra el ADN, ¿ok? Vamos a ver si ya vamos aterrizando. Entonces este bastoncito es un cromosoma. Dentro de este cromosoma, como si fuera un palito de queso, está el queso, que en este caso nuestro queso va a ser el ADN, ¿ok? Entonces, por dentro, si nosotros abrimos una patita de ese cromosoma, ¿qué nos vamos a encontrar por dentro? Al ADN, ¿ok? Véanlo aquí donde está la molécula de ADN ahí enrollada, el ADN. Y si nosotros partimos en pedacitos este cromosoma, si nosotros lo partimos en pedacitos, vean que aquí se ve como un pedacito, como una franjita, como si fuera una tajadita de cromosoma. Entonces a eso sería lo que le vamos a llamar un gen, ¿ok? Entonces vamos otra vez, eso es un cromosoma, dentro del cromosoma está el ADN enrollado, y si nosotros partimos en tajaditas a este cromosoma, cada tajadita de esas va a ser un gen, ¿ok? Entonces la genética desde hace varios años viene estudiando qué son esos genes, qué información es la que tiene esos genes. Ahorita vamos a ver en una imagen, bueno, ahí obviamente es genética, ahora entonces les ponen cada nombre, hay números revueltos con nombres y todo,
pero ya se ha logrado estudiar una gran parte de qué es esa información. En primera parte, nosotros como seres humanos tenemos 46 de estos bastoncitos, 46 bastoncitos de estos unidos en 23 pares, y esa información, no más por el hecho de que tengamos 46 cromosomas, sino 15, ya nos indican que somos una especie humana y no un conejo, ¿ok? Entonces vamos a ver que el cromosoma entonces es esa estructura física que porta los genes, son visibles durante la división celular y tienen forma de bastoncillos que se encuentran en el núcleo de la célula y son portadores de la mayor parte del material genético. Gracias a eso la información se puede transmitir de una generación a otra. ¿Por qué? Porque al estar contenidos esos cromosomas en el núcleo de las células, una vez que el óvulo se une con el espermatozoide, cada una de esas células tiene 23 pares de información que se le van a pasar a ese nuevo bebé. Bueno, por aquí vienen las partes del cromosoma, que es una explicación bastante específica. Vamos a dejarla ahí para más adelante para avanzar en los otros conceptos que necesito para ver, que veamos los cruces, ¿ok? Vamos a ver qué imagen más pixeleada, ahí me disculpan. Ok, vamos a ver que estos cromosomas, ¿ok? Estos bastoncitos llamados cromosomas van a estar unidos en cromátidas hermanas. ¿Qué significa eso? Que van a estar emparejados con otro cromosoma que tiene a la par la misma, digamos que codifican para la misma información. Entonces, por ejemplo, si esos dos genes amarillos indican que yo voy a tener cabello solo en la cabeza, principalmente en la cabeza, no como los simios que están completamente peludos en todo el cuerpo, entonces este gen me va a hacer que en mi cuerpo yo tenga cabello solamente en la cabeza. Y ese cabello puede ser de diferentes formas, ¿verdad? Resulta que en la especie humana tenemos cabello lacio, cabello rizado, cabello ondulado, cabello súper crespo, así como esas personas que tienen unos colochitos súper enrollados. Entonces, a esas variables que existen, no en la misma persona, ¿verdad? Pero sí en la especie humana, vamos a ver que esas variables o a esas variedades que existen de un mismo gen en la especie humana, les vamos a llamar alelos. Vamos a ver qué significa la palabra alelo. Dice que cada una de las formas alternativas de un gen va a ser un alelo y rige las variaciones de la misma característica y ocupa lugares correspondientes en cromosomas homólogos. ¿Qué significa eso? Que este es un cromosoma homólogo a ese otro. ¿Qué quiere decir? Que son como espejos que se encuentran uno frente al otro con la misma información que para ese gen específico, ¿verdad? Que es la forma que tiene el cabello en esa persona, ¿ok? Así existen infinidad de genes. Vamos a ver si logro encontrar aquí está esa imagen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la forma del pelo pueden existir esos 4 TCHH, EDAR, GATA3. Bueno, de verdad que los genetistas son carísimas. Vamos a poner, por acá tenemos ese otro, PRSS 53. Bueno, es una cosa tremenda, estudiar genética chidísima. Solamente para la forma del pelo tenemos todo ese montón de posibles alelos, ¿verdad? Para la existencia o no de la barba y la forma que va a tener esa barba, para la forma de las cejas, ¿verdad? Que hay algunas cejas muy tupidas, o cejas que casi no hay cejas, para que las personas sean uniceja. ¿Qué significa eso? Que tienen mucho cabello aquí entre una ceja y otra. Esos son genes que se heredan. Entonces, si por ejemplo papá y mamá tienen, o papá tiene uniceja, entonces es muy probable que alguno de los bebés, por este gen, por culpa de este gen, van a ser así, se va a tener que depilar, si quiere, posiblemente ahí cuando sea un adolescente, ¿verdad? La canicie del pelo, ustedes han visto que hay algunas familias que es súper característico, que ya a los 30, 35 años, es más, y a veces adolescentes, y ya tienen un montón de canas, ¿verdad? Entonces vean que hay varios genes que codifican para esa característica. El color del cabello, vean qué infinidad de genes tenemos que codifican para el color del cabello. Negro, rubio, anaranjado o pelirrojo, el que le llamamos, ¿verdad? El café, ¿verdad? El color que llamamos castaño, ¿verdad? Hay un montón de colores de cabello naturales, ¿verdad? Porque el ser humano ha inventado otro montón de colores. La calvicie, vean que la calvicie, muy tristemente, es dado por estos dos genes, por el gen GRID1 y por el
AREDA2R. Bueno, entonces una persona cuya familia tenga estos genes, muy tristemente, es una persona que de fijo va a tener que comprar cuál es el producto para lidiar con la calvicie y aún así la genética, la verdad es que es la genética, ¿verdad? Entonces habrá que ver si le funciona, si hay algo que logre lidiar con la genética, porque si esos genes están en sus células, pues qué pena, ¿verdad? Te vas a quedar calvo. Ahora, muy tristemente, muy tristemente, la genética es algo muy serio, ¿verdad? Por ahí les comentaba, ojalá de esta clase salgan varios genetistas, porque hay muchísimas enfermedades que también están dadas por un gen, chicos. Entonces, si yo como mamá tengo un gen de esos y mi hijo nace con alguna de esas enfermedades genéticas, no hay forma de que eso se logre erradicar, ¿verdad? Entonces, por ahí, algunas de las esperanzas que tienen el estudio de la genética es que se pueda visualizar cómo en un cromosoma se pueda eliminar o se pueda erradicar o se pueda apaciguar ese gen que codifica para una enfermedad, ¿verdad? Y sabemos que aquí estamos hablando de infinidad de enfermedades que son hereditarias, ¿verdad? Diabetes, enfermedades del corazón, etcétera. Y hay muchas otras enfermedades que son aún más raras, que es aún más frustrante para los papás por el hecho de que son enfermedades que se dan en la especie humana en muy pocas cantidades. Entonces son enfermedades sumamente raras porque no se saben exactamente cómo es que funciona, cómo se cura o cómo se combate la enfermedad, y que muy tristemente, inclusive muchas de ellas son tan graves que acaban con la vida de la persona en edades muy tempranas o cuando son adolescentes, ¿verdad? Entonces realmente estudiar genética, si ustedes, bueno, ya es, qué barbaridad, sí estoy hablando, es que me encanta muchísimo este tema. Si ustedes ven a la historia de la genética, vean más o menos cuándo se comenzó apenas a estudiar todo esto de la genética. Ven que en el año 1900, o sea, no tenemos como años antes de Cristo, como decía existe en la física o en la química, personas que estudiaban esto, ¿no? La genética realmente es una rama muy reciente, de manera que se espera que muchas personas más se apasionen por la genética y quieran, y es que es una rama muy importante, ¿verdad? O quieran buscar o encontrar, perdón, aquí alguien pegando gritos, quieren encontrar la forma de cómo trabajar con esos genes para lograr, no sé, apaciguarlos o de alguna forma hacer que no se externen fenotípicamente para que las personas no padezcan de esa enfermedad. No sé, sean ustedes los de la mente fresca que quieran ver cómo inventan hacer algo con esas enfermedades genéticas, ¿verdad? Y vamos a ir a esos dos últimos conceptos. Vamos a ver que los alelos pueden estar en forma homocigota o pueden estar en forma heterocigota. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ahí ustedes tienen una práctica justamente de eso. Vamos a ver que para un cromosoma homólogo, un par de cromosomas que son cromosomas homólogos, van a tener siempre en la misma posición, por decirlo así, uno en la misma posición del otro, van a tener esos cromosomas. Entonces, si esos dos cromosomas son iguales, vamos a ver que vamos a ver ese otro concepto de dominante y recesivo para que veamos eso. Vamos a ver que los alelos pueden ser algunos dominantes, que le llamamos dominantes, a los alelos que ganan siempre cuando se presentan frente a otro. ¿Qué quiere decir? Que un alelo que da lugar a una característica que siempre aparece tanto en condición heterocigota como homocigota y determina la expresión fenotípica de una característica. Les aseguro que cuando ustedes aprendan esos conceptos no van a estar hablando o leyendo en chino o japonés, ¿ok? Bien, vamos a ver que dominante, en términos sencillos, cuando una persona muy morena, así de esos negros que son de un color tan característico, ¿verdad? Se tuviera un bebé con una chica que es de piel un poco más clara, podemos decir una piel blanca, usualmente, ¿cómo van a ser ese bebé? ¿Cuál de esos dos alelos es el que gana sobre el otro? El negro, ¿verdad? Usualmente el negro domina sobre el blanco. El color de los ojos, que eso es muy característico, ¿verdad? Porque en Costa Rica casi no hay personas, no es que casi no hay personas, es que hay menor cantidad de personas de ojos claros que de ojos oscuros. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen personas de ojos claros,
a menos de que esa persona se case y tenga bebés con otra persona de ojos claros, el ojo claro o el ojo de color más, hablando de verde, celeste y esos ojos que no son negros o cafés, van a ser recesivos. ¿Qué significa eso? Que le va a ganar el café, que es el color más encontrado aquí en Costa Rica y que domina frente a cualquier otro color. De manera que le llamamos recesivo al gen que da lugar a una característica que solo puede aparecer en condición homocigota. En condición heterocigota es suprimida por el gen dominante. O sea, el dominante siempre va a aparecer, ya sea que esté en estado homocigoto dominante o en estado heterocigoto, y el recesivo solamente estando en forma homocigoto recesivo. ¿Qué les estoy diciendo? Vamos a ver entonces que estos cromosomas homólogos los vamos a representar por medio de letras de nuestro alfabeto normal. A los homocigotos dominantes los vamos a representar entonces con 2 letras, ambas mayúsculas, porque eso representa que es dominante. ¿Qué significa la palabra homocigota? Que ambos son la misma, ¿ok? Que ambos son los 2 mayúsculas. ¿Cómo le vamos a llamar al homocigoto recesivo? Lo vamos a representar, no tengo por acá la representación del homocigoto recesivo. En este caso, el homocigoto recesivo, vamos a ver en esta imagen tampoco. Bueno, si por ejemplo quisiéramos representar acá cómo sería el homocigoto recesivo, tendríamos que colocar 2A minúsculas. 2A mayúsculas, homocigoto dominante, 2A minúsculas, homocigoto recesivo. Y una letra A mayúscula y una letra A minúscula representa heterocigoto. ¿Qué quiere decir heterocigoto? Que en este caso tiene es diferente, ¿verdad? Tiene una dominante y una recesivo. Entonces vamos a ver. Bueno, ahí luego les dejo, ok, aquí tenemos esa representación, con eso es que se lo logro explicar. Entonces, por ejemplo, si se cruza una ratita negra, en la cual con solo ver que las 2 letras están mayúsculas, sabemos que el alelo de color negro va a ser dominante sobre el alelo color marrón. ¿Y cómo sabe eso? Sí, aquí no lo están diciendo. Bueno, porque vean que el homocigoto recesivo, que en este caso está representándose al color marrón, está en forma minúscula. Eso indica que está en forma recesiva. ¿Y qué significa que algo sea recesivo? Pues que no se va a expresar externamente cuando nazcan los bebés. No desaparece del todo ese alelo, pero se queda escondido. ¿A dónde se queda escondido? ¿En el pellejito de la piel del ratón? No, se queda escondido en sus genes, de manera que cuando este ratoncito bebé sea grande y tenga más bebés, entonces ahí sí podría salir un bebé con ese color marrón. Si este ratoncito se cruza con otro ratón que sea de color marrón, o con Moel, que es heterocigoto, que tiene ambos alelos internamente, entonces podría ser que vuelva a nacer un ratoncito marrón. Repaso otra vez qué es esto. Vamos a ver alelos o características que van a sobresalir sobre otras. ¿Ok? Entonces vean aquí a la izquierda, dice que por ejemplo el hecho de que puedan plegar la lengua como un taquito, yo no puedo hacerlo, eso que pueden hacer la lengua y enrollarla como un taquito, eso es un alelo dominante. Entonces quiere decir que si una persona o alguno de ustedes ahorita deben estar ahí enrollando la lengua, si ustedes logran enrollarla como un taquito, le van a heredar eso a sus hijos, y si no, bueno, no es algo en lo que al menos en este momento la especie lo necesita urgentemente, ¿verdad? Pero si no lo tienes, posiblemente entonces si se casa con alguien que tampoco puede enrollar la lengua, sus bebés de fijo tampoco lo van a poder hacer. Acá el óvulo de la oreja, vean que hay algunas personas que tienen el óvulo de la oreja pegado, eso es un aspecto recesivo, y hay otras personas que lo tienen así separado. Entonces eso, que para esas personas les es más sencillo usar las mascarillas ahora, ¿verdad? Eso es un alelo dominante, el hecho de que tengan el óvulo separado. La línea frontal del cabello, esto que se le llama pico de viuda, eso es un alelo dominante, vean que por eso se representa con una P mayúscula, eso es dominante sobre el hecho de que sean aquí de la frente, que lo tenemos aquí como recto, ¿verdad? Eso es un alelo recesivo. Es dominante que una persona pueda curvar el dedo pulgar, y hay algunas personas que lo tenemos más recto, y bueno, en este caso es un alelo recesivo. Todo esto, yo soy recesiva, por eso, por ahí en otra presentación de genética había incluido una foto de mis bebés para que se dieran cuenta que a mí no salieron en nada, fui prácticamente un vientre de alquiler.
Pero bueno, así funciona la genética, ¿verdad? Vamos a ver que hay algunos caracteres que sobresalen sobre los otros y por eso entonces se ha determinado que algunos van a ser dominantes y otros van a ser recesivos, ¿ok? Eso es lo que significa la palabra dominante y recesivo. Y vamos a ver entonces que homocigota dominante se le llama así cuando las dos letras están mayúscula, porque en ambos cromosomas, en ese cromosoma homólogo, en ambos se encuentra ese alelo que es dominante, que en este caso sería el color negro. Vamos a llamarle homocigoto recesivo a los alelos que se reprimen ante el dominante. En este caso le llamamos homocigotos porque ambos cromosomas tienen a ese mismo alelo recesivo, ¿verdad? Y se representa con dos letras minúsculas. Y este le vamos a llamar heterocigota. ¿Qué significa heterocigota? Heterocigoto solo es heterocigoto. Homocigota puede ser dominante o recesivo. El heterocigota lo que hace es combinar un dominante con otro recesivo y se representa entonces así, con una letra mayúscula y con otra letra minúscula. Y listo, chicos, con esto podemos ir a hacer los cruces, que sí se dijo que íbamos a tardar solamente 1 hora y ya me quedan 10 minutos. Bien, vamos a ver los últimos 2 conceptos que vamos a ver. Bueno, por ahí no sé dónde está el concepto de fenotipo y genotipo. Aquí está. Vamos a ver que el fenotipo es el carácter físico. Entonces, en los cruces, en todos los cruces que ustedes tienen ahí de genética, siempre, por lo general, van a tener que indicar cuál es el fenotipo y cuál es el genotipo. Si no saben qué es fenotipo y qué es genotipo, van a dar esas respuestas malas. Así que, chicos, sí o sí tienen que aprendérselo. Entonces, va así con alguna palabra ridícula para que ustedes se lo aprendan. Fenotipo suena como a físico, ¿verdad? O solo a mí. Me parece que fenotipo es como físico. Bueno, entonces quiere decir que fenotipo va a ser lo que yo puedo ver por fuera de ese individuo. Por ejemplo, que yo puedo ver que tiene 2 ojos y que son marrones, o puedo ver que tiene un cabello que es ondulado y negro, puedo ver que es una persona alta, puedo ver que es una persona pequeñita, o puedo ver que es una persona gordita o una persona delgada. Esos caracteres físicos que yo puedo ver externamente va a ser la definición de fenotipo. Y el genotipo va a ser lo interno, la condición en la que se encuentran los alelos de cada gen. O sea, el genotipo va a ser eso, si es homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, y el fenotipo va a ser lo físico que yo puedo ver por fuera, ¿ok? Entonces veamos un cruce monohíbrido para que podamos resolver aunque sea uno de la práctica, ¿ok? Vamos a ver, bueno, ahí luego les hablo acerca de las leyes de Mendel. Rápidamente, en la primera ley, Mendel estableció que Mendel es el padre de la genética. Luego hablamos ahí de todo esto, la historia de la genética. Es que todo eso conlleva una guía y vamos a avanzar un poquitito más rápido en este segundo semestre. Entonces, bueno, por ahí les menciono que Mendel, Gregor Mendel, era un señor chivísima, tenía como 800 carreras, estudió un montón de cosas diferentes. Y se le conoce el padre de la genética porque se apasionó demasiado por ver cómo se transmitían esos caracteres a las descendencias. Entonces, la primera ley establece que siempre que se crucen un alelo que va a ser diferente a otro, van a transmitirse de una forma separada, por decirlo así. Entonces dice la herencia independiente de los caracteres. Quiere decir que no se combina, digamos, no es como que yo revolví o crucé una plantita de chícharos amarillos con una de chícharos verdes y entonces me salió ahí un verde amarillento. No, vamos a ver que esos caracteres se cruzan de forma independiente. Y el principio de la dominancia dice que cuando 2 alelos diferentes responsables están presentes en un individuo, va a dominar siempre va a dominar el dominante contra el alelo recesivo, ¿ok? Esas van a ser las primeras leyes que vamos a por ahí a ir trabajando con respecto a la genética en cruces monohíbridos, ¿ok? Entonces vemos como una especie, ¿cómo se llama esto? Porque tiene las 2 letras amarillas, homocigoto, porque las 2 son iguales, y dominante, porque las 2 son mayúsculas. ¿Cómo se llama este? Homocigoto también, porque las 2 son iguales, pero sería homocigoto recesivo porque son minúsculas. ¿Qué información me da esto?
Si yo no pudiera ver cómo son los bebés todavía porque no han nacido en la plantita, bueno, yo ya sabría que fijo la mayoría van a salir amarillas. ¿Por qué? Porque el amarillo va a dominar sobre la plantita verde. Y en efecto, una vez que nacen los bebés, se ven ahí el montón de bebés amarillitos. Ahora, ¿qué pasa si yo cruzo estos bebés, estas plantitas que ahora son heterocigotas? O sea, que en su interior contienen el alelo recesivo. Vamos a ver que si yo cruzo esas dos plantitas, vean que ambos están en estado heterocigoto, vamos a tener que en un porcentaje de 3:1, ¿qué significa 3:1? Es lo que nos dice justamente la segregación independiente de los alelos, que durante la formación de los gametos, los alelos se separan y segregan al azar. Así cada gameto recibe uno u otro con igual probabilidad. Entonces quiere decir que siempre que crucemos a dos heterocigotos, van a salir 3 con el carácter dominante y siempre nos va a aparecer 1 con el carácter recesivo. Ya vamos a ver cómo es que sale eso. Cuando estamos haciendo la F2. ¿Qué significa F2? Que en este caso son los bebés, ¿ok? La filial. Esta F significa filial, que hace referencia a los... ok, vamos a ver. Ese es el cruce de esas semillitas. Si nosotros visualizamos estos dos heterocigotos, vamos a ver cómo se hacen en un cuadro de Punnett. Les presento esto, es un cuadro de Punnett, un señor llamado Punnett que estableció que de esa forma yo puedo realizar diferentes cruces para ver cómo va a ser su descendencia. Entonces, en este caso, si yo voy a colocar en este, es como estar jugando gato, literalmente, ustedes hacen un cuadrito como si estuvieran jugando gato. Entonces vamos a posicionar aquí arriba 2 de los alelos y acá a la izquierda vamos a posicionar a los otros 2 alelos. Da igual si yo pongo aquí uno y aquí el otro. Bueno, aquí ahorita son iguales, ¿verdad? Pero si de pronto fueran 2 homocigotos dominantes o 2 homocigotos recesivos, da igual donde los coloque porque eso es como si estuviéramos haciendo una multiplicación. Da igual si yo multiplico 2 por 1 o 1 por 2, va a dar aquí el mismo resultado, ¿verdad? Entonces por eso da igual acá cómo se coloquen. Sin embargo, tienen que tener cuidado que estas dos letritas tienen que colocarse acá, una en un cuadrito y la otra en otro cuadrito. Es decir, no puedo colocar esta aquí, la A mayúscula, y aquí la minúscula. No puedo hacer esas combinaciones de esa forma, ¿no? Tengo que posicionar, por ejemplo, si suponemos que este es papá, vamos a poner aquí a papá y a esta otra que es mamá, la ponemos aquí de ese otro lado, ¿ok? O bien podemos poner aquí a mamá y aquí a papá. Obvio aquí da igual porque los dos son iguales, ¿verdad? Pero en este caso, si esto fuera el caso del cruce, igual yo pongo, qué sé yo, aquí las dos A mayúsculas o las puedo poner aquí de ese otro lado, pero siempre conservando esa unidad de los gametos, ¿verdad? De los alelos. Entonces, en ese caso, aquí los posicionamos. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer en un cruce. Tienen que determinar cuál es el alelo dominante y cuál es el alelo recesivo, que ya en el cruce, ahí en la información nos dijeron que domina. ¿Quién domina? ¿El amarillo o el verde? Nos dijeron que el amarillo era dominante, ¿verdad? Entonces vamos a realizar el cruce. ¿Cómo se hace ese cruce? Bueno, vamos a ver que cada uno de esos cuadritos, tengo 4 cuadritos acá adentro, cada uno de ellos representa un 25% de probabilidades de cómo va a salir esa descendencia. Entonces, en ese caso, yo tengo acá 25%, 25%, 25 y 25, que juntos me suman el 100% de cómo van a nacer esos bebés, ¿ok? Ahora, yo tengo que colocar acá en el centro cada una de la información haciendo los cruces con respecto a esta que está por acá, esta información de arriba y esta información de lado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Empecemos con este cuadrito. En este cuadrito vamos a colocar la información que está aquí arriba de él y la información que está al lado de él. ¿Qué tenemos aquí arriba? Una A mayúscula. ¿Y qué tenemos al lado? Una A mayúscula también. Entonces, en este cuadrito colocaríamos 2 A mayúsculas. Vamos con este otro cuadrito. Tenemos que arriba hay una A minúscula y aquí al lado tenemos una A mayúscula. ¿Por qué puse primero la A mayúscula y luego la A minúscula? Bueno, nuestro cerebro, desde que estamos en primer grado, lee por lo general las mayúsculas y las minúsculas después. Entonces, para una cuestión de interpretación mental, es mejor colocar primero la mayúscula y luego la minúscula.
¿Qué pasa si yo lo puse al revés? Da igual, va a seguir siendo heterocigoto, ¿verdad? Porque va a seguir siendo una A minúscula y una A mayúscula. El detalle es que nuestro cerebro como que va a tener que estar ahí 2 segundos viendo qué es esa información, ¿ok? Entonces, va con una A minúscula y una A mayúscula en este cuadrito. Vamos con este tercer cuadrito. ¿Qué tenemos arriba? Una A mayúscula. ¿Qué tenemos al lado? Una A minúscula. Entonces, igual que en este cuadrito, ¿verdad? Ponemos la A mayúscula primero solo por una cuestión, uno, de estética y dos, de interpretación mental, ¿verdad? Pero da igual si lo ponemos al revés, siempre y cuando estemos poniendo la información que está arriba y aquí al lado, pues bueno, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, para que no hagan trabajar a su cerebro el triple, mejor ponemos la mayúscula primero y luego la A minúscula, ¿ok? Y por último, en este otro cuadrito tenemos una A mayúscula arriba, aquí está la A minúscula, y nos vamos acá a la izquierda y tenemos una A minúscula también. Entonces vamos a colocar acá la A minúscula. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Ya ahí tienen ganado 2 puntos en ese cruce. Paso siguiente, vamos a indicar el fenotipo y vamos a indicar el genotipo, ¿ok? En este caso, tenemos que recordar que fenotipo es cuando nosotros hablamos del carácter físico que se externa o que es visible externamente, ¿verdad? Y el genotipo sería la información interna, o sea, si es homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto. Y tenemos que ir dando la información cuadrito por cuadrito, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el fenotipo. Resulta que en el fenotipo, que eso es lo que a veces nos cuesta un poquitito más porque es algo que yo no estoy viendo acá con solo las letras, ¿verdad? Vamos a recordar que el carácter dominante es el amarillo y el carácter recesivo es el verde. Vamos a recordar eso mentalmente, ¿ok? Vamos a ver el resultado que nosotros tuvimos. En nuestro resultado tuvimos estos dos alelos, ¿cómo les llamamos? Porque son dos letras A mayúsculas. Homocigoto dominante, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a esas dos que son las dos iguales? Homocigoto también, pero recesivo. Y vamos a tener que estos dos cuadritos de acá tienen uno dominante y uno recesivo. Entonces, vamos a ver que fenotípicamente, o sea, lo que yo puedo ver, chicos, yo sé que ya son las 11, pero me regalan ahí unos minutitos para terminar de explicar esto. En este caso, en estos tres cuadritos, en este de acá, en este de acá y en este de acá, vamos a ver que existe el alelo dominante. ¿Qué significa el alelo dominante? El alelo amarillo que ganaba sobre el verde. Entonces, obviamente aquí no existe ni siquiera en este bebé el alelo recesivo, no está del todo, o sea, nunca por sí solo va a poder tener bebés verdes, esa plantita. Entonces, obviamente, esa es amarilla 100%, ¿verdad? Ahora, estos dos no salen con la mitad verde y la mitad amarilla, ¿no? ¿Ok? Ni salen con un amarillo verdoso. Resulta que van a salir con el carácter dominante. ¿Cuál es el carácter dominante en este caso? El color amarillo. Entonces, quiere decir que esta plantita externamente, físicamente, se va a ver de color amarilla, pero internamente sabemos que lleva el alelo recesivo, de manera que en algún momento podría tener bebés de color verde. Pero por fuera, el alelo amarillo va a ganarle sobre el alelo verde, que es recesivo, y entonces por fuera vamos a tener una plantita amarilla. Y en este caso pasa lo mismo, vamos a tener una plantita amarilla, una semillita amarilla, porque el alelo amarillo le gana al alelo verde. Entonces físicamente, externamente, se ve de color amarillo, y es justamente lo que tenemos acá. Esa plantita es amarilla, esa plantita es amarilla y esa otra es amarilla. Sabiendo que esta es homocigoto dominante con las dos letras A mayúsculas y que esas otras dos van a ser heterocigotos porque tienen uno dominante y uno recesivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos esto? Bueno, vamos a ver que este 25% es dominante, es amarillo, este 25% es amarillo y este 25% también es amarillo. Entonces, vamos a sumar esos tres cuadritos que me da un resultado de un 75% de semillitas amarillas. Y esta otra, que no tiene amarillo por ningún lado, tiene dos caracteres que son verdes, vamos a decir que solamente un 25% de semillitas verdes. Eso es lo que se puede ver externamente.
Eso sería el fenotipo. Ahora vamos con el genotipo. En el genotipo lo que tenemos que decir es solamente, aquí no se dice nada de amarillo ni verde, aquí solamente se dice si es homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. Entonces vamos a ir cuadrito por cuadrito. ¿Cómo es este? Porque las dos letras son iguales, homocigoto, y es dominante porque son mayúsculas. ¿Hay algún otro cuadrito igual? No. Entonces vamos a decir que hay un 25% de probabilidades que salga una plantita homocigoto dominante. Esa otra plantita es homocigota también, pero recesiva, porque las dos letras están minúsculas. Entonces, quiere decir que tenemos un 25% de plantitas con posibilidades de ser homocigotas recesivas. Entonces, anotamos acá 25% homocigota recesiva. ¿Y qué pasa con esos dos cuadritos que ambos son iguales? ¿Cómo se llaman? Heterocigotos, ¿verdad? ¿Cuál era el heterocigoto? El que tenía una letra mayúscula y una letra minúscula. Y como ambos cuadritos son iguales, hacemos igual que acá. Sumamos los cuadritos con información igual, que entonces me suman un 50%, y decimos entonces que vamos a tener un 50% heterocigotos. Y esa sería entonces la forma en la que se hace un cruce monohíbrido. ¿Okay? No sé si de momento tienen alguna otra consulta. Puedo dejar de grabar para que ese video no se haga inmenso.